Ordóñez, buen día, no te había saludado. Y por supuesto a Lorenia Rincón del Ángel, mi adorada administradora hoy. Ya todo el mundo, oye, ¿quién es AITLS? No sé quién es. Y José María Silva, Umbría, también muchos saludos para todos. Y quien me falta, Prance and Dancer. Oh, muy bien. Hola, niña Cordero, me da mucho gusto saludarte. Ahora sí, ya estamos listos. Son las 12:07. Hola, buena tarde tengan ustedes. Bienvenidos a esta plática que vamos a tener sobre lo que es el cuidado del oído y también de la salud del ojo y de todo lo que estamos haciendo en estos tiempos tan difíciles. María del Valle, bienvenida. Vamos a tener hoy algo interesante, sobre todo porque es tiempos en que todo está cambiando. La pandemia nos hizo acelerar esta necesidad por la interpretación simultánea a distancia o remota, como quieran llamarle. Una de las razones por la cual se puso IS con A minúsculo y luego de que fuera ISAT para que no fuera el ISR. Entonces tratamos de quitarlo como remoto. Y además porque ya saben que los intérpretes siempre estamos preocupados por encontrar palabras más bonitas y entonces muchos de los europeos dicen que no es remota, sino a distancia, porque remoto es sentirse separados. En fin, nosotros le llamamos aquí y como término que hemos acuñado en la comisión, le llamamos interpretación simultánea a distancia. Quiero primero agradecer a Mónica, nuestra presidenta del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, por haberme invitado a hacer esta plática con ustedes sobre cosas que son para mí muy importantes. Agradecer también el trabajo que han hecho y mencionaré primero a las chicas que son Mariela, mi adorada Lorenia y por el otro lado los chicos, que ahora sí hubo 4 hombres, ¿qué les parece? Ernesto, Roberto y Francisco Javier. Muchas gracias porque respondieron a esta preocupación que teníamos nosotros. Se sacó ya un documento técnico, que los felicito porque han hecho un trabajo maravilloso, que ya los vieron ustedes, y también nos basamos en normas de lo que hacen en Brasil, lo que hacen en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, sobre todo basándonos en aquellas recomendaciones que había hecho la IC. Y, sin embargo, yo me quedé, como siempre, muy preocupado al respecto del cuidado de la voz y el oído. Y ojo con los ojos en la interpretación a distancia. Entonces, Mónica Ibarra me pidió, ¿por qué no nos das una plática? Y además, les pido disculpas si hay algún error, porque es la primera vez que estamos utilizando este sistema de Zoom, que es el Zoom del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias y que además tiene interpretación. Es la primera vez que lo estamos probando y como todas las plataformas, como decía mi amigo Héctor Acosta, es la maldad innata del mundo inanimado. Entonces nos puede fallar algunas cosas. Si es así, por favor, pido su paciencia y pronto iremos mejorando. La idea de la comisión es ir llevándoles más y más capacitación e información para esta nueva forma de interpretar. Empezamos con algo que todos sabemos. ¿Qué género interpreta? Cuando uno habla y dice, ¿es usted intérprete de qué? Pues de ranchero, de reggaetón, ¿o qué interpreta usted? Un intérprete de conferencia es aquella persona que habla ajeno. Es decir, no estamos hablando lo nuestro, sino habla ajeno, pero en un idioma diferente al del orador. Puede ser un idioma extranjero, un idioma vernáculo, puede ser un idioma de los pueblos originales, o bien, que tenemos aquí a Daniel, el mejor representante, perdón por los demás, pero yo le tengo una admiración en particular a Daniel Maya, la interpretación de señas mexicana. Lo que sí es que sabemos que el intérprete es más falible que el pronóstico meteorológico. Tenemos todo en nuestra contra. No tiene control del ritmo en que va a hablar, ni de lo que va a decir, porque el orador hace lo que se le da la gana y el intérprete tiene que seguirlo. Tiene que oír, entender, procesar, contextualizar y emitir por la voz. Aquí tenemos una imagen de lo que es la anatomía y fisiología de la voz.
Lorena, te pido por favor que si entra la doctora Rosa Eugenia Chávez, me avises para darle entrada de inmediatamente, que es nuestra foniatra que hemos invitado. Lo que pasa es que yo aquí con la pantalla completa no alcanzo a ver si entro o no, por favor. Nada más me avisas. ¿Quién está compartiendo? Perdón, sí. La anatomía y fisiología de la voz. Esta es la forma en que se emite la voz. A todos se nos olvida, o quizás no se olvide, pero no les importa, que somos profesionales de la voz también, profesionales de la voz y el oído, y en el caso de señas, de las manos. Todos se preocupan por si la seña es correcta, por si la palabra fue pronunciada bien, por si hay una entonación, porque si conoce bien el idioma. Todo eso es importantísimo. Pero ¿qué pasa si son mudos? ¿Qué pasa si son sordos? No habrá forma de poder interpretar. Esta es la forma en que se emite la voz a través del estómago, y esto yo creo que la doctora nos va a explicar mucho mejor para saber de qué se trata. El tracto vocal en relación con el torso. Todo esto está diciéndonos que desde el estómago se genera el aire, donde se va metiendo y sube a los pulmones para poderlo hacer. Ya entró mi querida Rosa Eugenia Chávez, quiero presentársela a ustedes. Hola, mi querida, todavía ya te vi entrar, pero no veo tu imagen todavía. La doctora Chávez, déjenme decirles, es una de las mejores foniatras, no solamente de México, sino del mundo. Es altamente reconocida en Alemania, donde también tiene práctica, y ha sido amiga del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias durante muchísimos años. Hola, Virginia, qué guapa como de costumbre. ¿Me oyes bien? Estar contigo y con este maravilloso colegio, es fantástico. Al contrario, estamos... el PowerPoint. Sí, ahorita lo ponemos para que lo veas. Primero te tenemos que agradecer el que estés con nosotros. Hace un trabajo pro bono la doctora, que es carísima además, porque es buenísima. Nos está regalando su tiempo hoy para platicarnos de algunas cosas que creo que son importantísimas. Por eso me detuve yo para que entre ella. Y por cierto, te mandamos ya a tu consultorio un par de libros que son editados por el colegio en agradecimiento de lo que has hecho. Primero, en Las huellas de la profesión, que es la historia de la interpretación en México, y otras entrevistas, así es que ya lo recibirás. Y mil gracias por estar con nosotros. Te dejo el micrófono. La doctora Rosa Eugenia Chávez para ustedes. ¿Cómo le haces? Mira, vete abajo en tu pantalla donde dice compartir pantalla. ¿Ya tienes abierto tu PowerPoint? Sí. Ok, ponle compartir pantalla abajo. Sí. Y aquí está. Ok. Sí. Y ahí escoges tu PowerPoint. Ok. Escoge el cuadro. ¡Uy, cuánta cosa! ¡Qué bonito! Pero, ¿cómo lo pongo donde debe de Nada más estar? dale doble clic al que quieras. Sí. Es ese. Ok. Ya sale. Uy, gracias por poner nuestro logo. Oye, pero... y de nuevo, gracias. Sí, claro. El micrófono es tuyo, es más, apago el mío. Sí, ¿y cómo va? O sea, ustedes están viendo ya el PowerPoint. Estamos viendo el PowerPoint, cuidados de la salud y de la voz, audición del intérprete de conferencias. Aquí estamos listos. Bueno, pues es un gusto estar compartiendo con ustedes en estos tiempos todo lo que hablamos de comunicación a distancia, que eso es muy importante. Y como estaba diciendo bien Sergio, pues la voz es uno de los instrumentos más importantes del ser humano, primero porque es la comunicación, el instrumento de comunicación per se, pero también porque es un instrumento de trabajo. Y en este caso tan importante de los intérpretes de conferencias, que son súper profesionales de la voz, pues deben de saber que tenemos un día especial para celebrarlo, y ya lo celebraremos también ahora que se vaya el SARS-CoV-2, porque es el Día Mundial de la Voz, y ahí hablamos de cosas maravillosas como es la interpretación de las conferencias en los diferentes idiomas y todos los detalles que tenemos que cuidar de nuestra voz. Sabemos perfectamente que la especialidad que se dedica, especialidad médica, que se dedica a todas las alteraciones de la voz, el lenguaje, la audición y toda la repercusión, por ejemplo, en la deglución, se llama foniatría.
es médico el que es foniatra. Y esto viene de la escuela europea de fines del siglo XIX, del Hospital Charité en Berlín, Alemania. Pero recordemos que la voz es una función de movimientos compuestos manejado a voluntad con una columna de aire que se va a sonorizar, se va a convertir en sonidos y a veces en notas musicales. Pero nosotros necesitamos elementos básicos de la voz, como estaba comentando Sergio, pues todo lo que es el aparato respiratorio, porque necesitamos el aire. Entonces, ¿cuál aire? No el de entrada, el aire de salida de nuestros pulmones. Necesitamos que aquí nuestras cuerdas vocales que están en el cuello, atrás de la manzana de Adán, acostadas, tengan esta vibración que ahorita vamos a ver, para que ese sonido, ese aire se convierta en sonido. Y necesitamos que todo nuestro cuello y nuestra cara se convierta en resonadores. Es muy importante siempre tener en mente que tiene que haber una armonía entre la salud física, obviamente también la parte emocional, y la técnica de expresión, en este caso de los intérpretes de conferencias. Muy importante no olvidar que aunque sea uno profesional de la voz, también usamos la voz para comunicarnos y a veces cantamos en la regadera. Entonces, un intérprete de conferencias nunca debe forzar la voz al hablar, cosa difícil. La postura correcta, tanto de la cabeza como del cuerpo, como la cadera al estar sentados, como los pies, es sumamente importante. Y por supuesto, la articulación de todos nuestros músculos, tanto de la cara, o sea, la articulación temporomandibular, los dientes, la lengua, el paladar, la laringe, pues todo eso es muy importante para la articulación de los diferentes idiomas. Entonces nosotros tenemos que saber que la eficiencia vocal de una profesión como la de ustedes debe de tener un equilibrio entre buena salud, buena técnica, y esa técnica debe de estar equilibrando la función respiratoria, la función de la laringe, específicamente cuerdas vocales, y la función de los resonadores. Que debe de haber calentamiento y enfriamiento, y que debe de haber buenos hábitos en general para hablar todos los días. Las medidas higiénicas de uso vocal en la familia, en el trabajo y por supuesto la seguridad en la emisión vocal. Vean ustedes a estos dos musculitos que se ven aquí, que tienen una forma de V de vaca cuando nosotros respiramos. Esas son las cuerdas vocales normales. Son músculos revestidos de mucosa. Y la otra fotografía es cuando cierran. Pero no nada más abren y cierran, también ondulan. Y es cuando el aire se convierte en sonido. No hay que olvidar que nuestro sonido al interpretar conferencias tiene las características generales de volumen, de tono y de timbre. Y que para esa producción de la voz necesitamos a una gran computadora junto con sus asistentes, como es el sistema nervioso central y el periférico y el sistema endocrino hormonal, que es tan importante en general en las diferentes etapas reproductivas de la mujer. Pero no hay que olvidar, es un instrumento con un estuche y ese es el aparato respiratorio. Pero en el caso de nosotros, intérpretes de conferencias, tenemos que tener en cuenta la audición. Tiene que haber una amalgama y un equilibrio entre lo que estamos escuchando, lo que nuestro cerebro traduce y el mensaje que le mandamos al aparato respiratorio para estar hablando. Pero decíamos, hay elementos muy generales como es un buen sistema musculoesquelético, la alimentación, por supuesto el sueño, el ambiente que nos puede dar alergias. Necesitamos 3 elementos básicos para entrenamiento del intérprete de conferencias para tener una voz saludable y resistente, porque a veces estamos 8 horas hablando y a veces no es tan fácil, como ustedes ya lo saben. Que es el aire con el trabajo del diafragma que ven ustedes aquí esquematizados. La base de los pulmones debe de ampliarse hacia los costados, hacia la espalda y hacia la cintura. Después viene la ondulación de las cuerdas vocales y por último la amplificación. Entonces son los 3 elementos que vemos aquí muy claramente, pero resulta que nuestros pulmones están llenos de músculos, de costillas, el diafragma hacia abajo tiene que luchar contra el intestino, o sea que no es tan fácil. Y no hay que olvidar también todo el estuche por fuera, tanto de los músculos del cuello, como lo ven ustedes aquí,
los músculos de la articulación temporomandibular y por supuesto lo de los brazos. ¿Por qué? Pues porque el intérprete de conferencias está en una posición, pero tiene que acercarse al micrófono, tiene que sentarse correctamente, a veces no está cómodo después de tantas horas. Todo esto hay que tomar en cuenta, amigos. Y vean ustedes los esquemas de la laringe, que es una estructura que no se hizo para hablar desde el punto de vista filogenético, sino todas las especies tienen a la laringe para proteger a los pulmones. Pero el ser humano, con el desarrollo que hubo de su sistema nervioso central, el cerebro, pues resulta que le empezó a usar para hacer sonidos más allá de lo que hacen los mamíferos a los cuales pertenecemos. Entonces es una serie de músculos muy pequeños, medianos y muy grandes que tienen que ver con todo esto. Entonces es interesantísimo que estemos platicando de esto para que ustedes entiendan la complejidad de estos dos músculos pequeños que miden de 2 a 3 centímetros, que nos heredaron las características nuestros padres y que, bueno, pues no es al gusto que tengamos cuerdas delgaditas, gruesas, largas o cortas. Pero, como les decía, estas cuerdas vocales abren, cierran, como lo ven ustedes en las imágenes, aquí está abriendo, pero también vean esos cartilaguitos que son estas pequeñas prominencias, que son en donde se insertan todos los músculos que nos dan la posibilidad de dar tonos agudos, tonos graves, que nos cierran a las cuerdas vocales y que afortunadamente desde el siglo pasado, siglo XX, aproximadamente en los 80s, ya contamos con una exploración endoscópica digitalizada, como es la que ustedes van a ver aquí, que nos da la posibilidad de ver esa ondulación maravillosa que ven ustedes en esta persona, como no nada más abre y cierra, sino también ondula. Y esa ondulación nos permite entender por qué nuestro sistema fonatorio es tan José importante. Eugenia, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. ¿Podrías ponerle a tu presentación de PowerPoint lo bonito para que se vea la pantalla completa? Sí, claro. Sí. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Entonces vean ustedes los dos músculos. En este caso es una persona que tiene músculos gruesos y largos, que son las cuerdas vocales. Entonces esto nos permite pues entender que esa ondulación tiene que ser simétrica, sincrónica, es decir, al mismo tiempo, y tiene que estar nivelada por todos esos pequeños músculos que vieron antes. Y todo ese sonido que se genera en mis cuerdas vocales tiene que ir a mi cuello y a mi cabeza a la resonancia. Como lo ven ustedes aquí, vean cómo podemos imaginar que nosotros tenemos un tubo, claro, tenemos muchos quiebres y muchos ángulos, pero al fin y al cabo es un tubo, como lo ven en esta imagen, como lo ven en la imagen del trompetista. Pero también tenemos la posibilidad de que un intérprete de conferencias aprenda a manejar su volumen más adecuado, los tonos correctos y, como ven ustedes aquí en este análisis acústico de formantes, las líneas que se ven aquí arriba son líneas que nos permiten, que nos permiten ver el sonido en toda su expresión. Es decir, nosotros tenemos un sonido primario que va a estar dado por las cuerdas vocales. Mi sonido se debe a la ondulación y cierre de las cuerdas vocales. Yo estoy hablando más o menos a 250 ciclos por segundo, pero ese sonido se va a amplificar y nos va a dar sonidos mucho más agudos, que eso es lo que nosotros llamamos sonidos secundarios o formantes o armónicos. Una voz sin armónicos es una voz sorda, y para que nosotros nos gastemos lo menos posible al interpretar las conferencias, que es nuestro trabajo, tenemos que aprovechar a nuestros resonadores. Y para eso hay toda una serie de ejercicios técnicos. Pero vean ustedes en esta imagen tan maravillosa, que espero que se vea, que es un estudio, aquí lo tienen. Vean ustedes esta resonancia magnética hecha en Friburgo, en Alemania, cómo hay toda la movilidad rapidísima que ustedes usan al hablar. Y por supuesto no olvidar que ustedes tienen que estar
con la concentración cerebral y atendiendo a todo y a cada uno a todos y a cada uno de los intérpretes, perdón, de los conferenciantes, que sí es muy complicado. No olvidar la postura y pues ya tendremos oportunidades en otros momentos de hablar más a fondo. Y este es el apoyo. El apoyo que está dado en el caso de ustedes sentados, principalmente por una buena postura de pies, por la cadera correctamente alineada y en una forma equilibrada, equilibrar la alineación de la columna también para nosotros poder tener, como lo ven aquí en estas líneas de colores, un correcto apoyo del diafragma, de los músculos abdominales, de la espalda, de los costados y del diafragma, como ya lo sabemos. Pero todos los resonadores también se van a ver de alguna manera involucrados siempre en cómo ustedes mandan el sonido. No nada más es cómo pronuncian, sino cómo mandan el sonido hacia adelante. Y la voz Rosa femenina... Eugenia, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. Te quería interrumpir un segundo. Mira, ¿podrías explicarles lo que es un resonador? Porque de pronto me dicen los intérpretes que hablan con voz nasal y están así, dicen, así es mi voz. Entonces, que entiendan que el resonador es el resonador y que hace la diferencia entre un violín y un piano, ¿no? Sí, te lo agradecería. Yo solamente voy a tocar la parte específica de la salud estando sentados. Esto es maravilloso, pero si les explicas el resonador, seguramente lo harás mejor que yo. Sí, aquí tienen ustedes, por ejemplo, la cabeza y el cuello, que son las cavidades de resonancia y son los resonadores duros, por llamarle de alguna forma. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, nos ponemos aquí un globo, entonces nuestras manos actúan como un resonador que está oscureciendo nuestra voz, o sea, que ese sonido base se tiene que ir amplificando para que se llene de otros sonidos secundarios, como ya lo había dicho en el análisis acústico, y eso va a ser el colocar nuestro sonido en todas estas áreas para mandarlo hacia adelante. Por ejemplo, si yo tengo el sonido hacia atrás, es decir, que no lo proyecto hacia el micrófono en el caso de ustedes, entonces la voz sonaría así. Es una voz oscura que no se oye nada y no se entiende. ¿Por qué? Porque ahí no estoy usando mis resonadores para que vean ustedes la diferencia. Obviamente hay muchas cosas que en otros webinars podemos platicar más para que tengan ustedes muy claro, pero hay que recordar, hay que usar los resonadores correctamente. Y cuando una persona a través de diferentes técnicas no logra sacarle un provecho acústico de claridad, entonces hay que revisarla. Para eso están los médicos foniatras especialistas en este tipo de profesiones como es la de ustedes. ¿Por qué? Porque todo se tiene que ir, como lo ven ustedes aquí, no encuentro mi cursor, aquí, bueno, aquí vean ustedes cómo está los labios, los dientes, el paladar y hasta atrás la garganta, que esa la ven ustedes fácilmente abriendo la boca. Pero hacia arriba hay una serie de espacios que tiene la nariz y, bueno, todos los huesos de la cabeza. Si ustedes hacen y aquí sienten la resonancia porque ya es parte de la vibración. Pero también hay que acordarnos que si nosotros tenemos anginas grandes o tenemos un paladar que no se mueve bien porque tenemos la campanilla grande, entonces nuestra voz va a sonar así. No así, pero sí así. Entonces ustedes imagínense el esfuerzo que tienen que hacer para que la gente los entienda en su interpretación. De cualquier manera, en la otra imagen que tienen ustedes aquí, como si cortáramos el cuello, vean ustedes en la parte de arriba unas prominencias que se ven como si fueran unas comitas. Esos son los cornetes y en medio está la pared que es el tabique. O sea que si la nariz tiene cornetes grandes, si hay sinusitis, si hay alergias o si estamos resfriados, nuestra voz va a tener una muy mala resonancia que puede hacer que nuestras cuerdas se esfuercen y entonces lastimarnos las cuerdas vocales. Entonces hay que tener en cuenta que la resonancia es una gran ayuda para la resistencia en el intérprete de conferencias. ¿Qué es importante señalar? Bueno, hay muchos detalles que no nos vamos a quedar con ellos todo el tiempo sobre la voz femenina, la influencia hormonal. Hay que cuidar la voz durante la menstruación,
hay que tener en cuenta que tanto en el canto como en la voz de resistencia de intérpretes de conferencias, el embarazo puede cambiar las cosas. Igualmente, las enfermedades respiratorias van a estar muchísimo más presentes cuando tenemos problemas hormonales por tiroides, por estrógenos, por anticonceptivos, por menopausia, etc. Y esto es una forma de esquematizar que las cuerdas vocales se tienen que unir, pero en una forma gentil. Si yo empiezo a hablar muy forzado, o oye, es que así tienes que estar hablando, entonces lógicamente, como es el número 2, ustedes se van a lastimar. O si yo hablo muy con aire, como el número 3, entonces no va a correr bien su voz en el micrófono. O sea, lo ideal es el inicio de voz equilibrado. Y Pues obviamente, Eugenia, un favorzote. sí, Tú acabas de mencionar algo que es importantísimo, que es la voz femenina, ahorita que lo estamos hablando. Dado que el colegio tiene, el gremio de interpretación en México, yo diría que es un 80% mínimo de mujeres. Entonces, te agradecería si les dieras algún indicio, algún tip sobre cómo cuidar su voz en los momentos en que están embarazadas o que tienen menstruación. Y sobre todo también cuando faltan algunas cosas de hormonas. Eso, como tú como mujer, los puedes explicar muy bien. Yo con los hombres sé qué decirles, pero te lo agradecería enormemente antes de que llegáramos a esto. ¿Podrías? sí, sí, es muy importante, como les comentaba, que hay personas que tienen una menstruación regular sin ninguna alteración, pero hay otras que presentan dolores muy severos, tanto un poquito antes de la menstruación o durante la menstruación. Por otro lado, como hay un cambio en la vascularidad, es decir, en las venas y en las arterias, etcétera, durante eh, estas influencias hormonales de la menstruación, es importante que las intérpretes de conferencia sepan que, primero, con su ginecólogo y con su foniatra de cabecera, y bueno, me pueden escribir los que no tienen foniatra de cabecera, es tener un esquema para que no tengan dolor, porque cualquier persona que tiene dolor y tiene mucho trabajo y tiene que estar sentada, va a estar sumamente forzado en sus cuerdas vocales. Pero si le agregamos que las venas están muchísimo más turgentes en las cuerdas vocales durante la menstruación, pues puede haber hemorragias de cuerdas vocales. Llega hasta eso. Entonces es importante que la persona que tenga dolor lo trate siempre cuidando el estómago al tomar cualquier analgésico. Cuando nosotros estamos embarazados, es normal, fisiológico, decimos los doctores, que tengamos una presión sobre el diafragma y obviamente sobre el estómago. Esto hace lo que llamamos reflujo habitual de la embarazada, pero eso para las cuerdas vocales pues es una cosa muy negativa. Entonces es importante cuando la persona esté embarazada que intensifique sus ejercicios de respiración haciendo que la respiración sea más hacia atrás y hacia los lados que en sí hacia adelante. Y por supuesto, checar tanto con el ginecólogo como con el pediatra ya en las últimas etapas del embarazo, tomar algún tipo de protección para el reflujo. Las personas que tienen menopausia, es importantísimo que no usen ningún derivado de la testosterona, porque la testosterona en las mujeres menopáusicas puede causar virilización y entonces tener la voz muchísimo más grave de lo que habitualmente la tenían. Eso es una gran desventaja porque la persona tiene ya una imagen de su voz y además las cuerdas vocales ya están habituadas a un mecanismo de estar hablando con una resistencia. Entonces, no usar ningún medicamento que tenga testosterona. Sí se pueden usar estrógenos con las indicaciones del ginecólogo y obviamente del foniatra, porque como sabemos hay muchos compuestos estrogénicos que nos pueden ayudar a desarrollar un carcinoma en seno o en útero. Entonces, hay que tener cuidado. Y por supuesto, hay ejercicios con inspirómetro para ayudarnos a la respiración durante el embarazo sin afectar a nuestro bebé o a nuestro embarazo. Y bueno, pues haremos más webinars sobre ya específicamente qué ejercicios convienen a la embarazada o qué ejercicios pueden ayudar a tener una mejor eficiencia vocal. Cuando no, hay personas de toda el área femenina que en las profesiones de voz pueden tener menos brillo en la voz,
pueden tener menos eficiencia, o sea, sentirse como cansadas. Ahí se recomienda tener nebulizaciones y hacer ejercicios de flexibilidad, pero por favor no obligar a sus cuerdas vocales a forzarse, es muy importante. Y aquí vemos qué enfermedades, aparte de las hormonales, pueden afectar a la voz, pues todas las respiratorias, todas las digestivas, muchas bucales, sobre todo hay que tener en cuenta todas las alteraciones de los dientes y por supuesto del paladar, pero las neurológicas y psicológicas también. Recuerden que los problemas que ustedes tienen que estar atentos es con la ronquera o disfonía. La ronquera o disfonía se provoca en primer lugar por la sequedad de cuerdas vocales. En su profesión muchas veces no se puede estar tomando el agua que necesitamos, pero sí deben ustedes tener de preferencia un nebulizador que se puede conectar a la corriente para que además de tomar agua en sus pequeñas pausas, nebulicen agua por la boca y eso les va a quitar la sequedad. Si tienen un moco más viscoso o mayor cantidad de moco por cualquier enfermedad, fácilmente pueden sentirse ustedes roncos o secos, o que sienten que como que la voz no responde o se cansa más rápido, que eso ya nos lleva a una inflamación que nos puede dar una tumoración de cuerdas vocales. Hay alteraciones en la claridad de la voz, en los tonos, que ustedes deben de encontrar el tono más correcto, como es una interpretación. A veces se necesita estar manejando diferentes tonalidades, a veces no. Y por supuesto, tener en cuenta que nosotros debemos ser nuestros propios médicos de la voz para checar qué está diferente. No debe haber carraspeo, no debe haber tos, no debe haber sensaciones de piquetes aquí. Y si hay alguno de estos síntomas, rápidamente acudir a un especialista médico foniatra, porque nuestros colegas otorrinos pueden ver cosas en general, pero no son los expertos en la voz. Tomar mucha agua es uno de los cuidados fundamentales. Garganta, cuerdas vocales, estar siempre con este nebulizador que ven ustedes por boca, cualquier marca, siempre estar bien hidratados, porque puede haber por la sequedad un problema de mal cierre de cuerdas. No abusar de volumen fuerte, tonos agudos y muy graves, no nada más en su interpretación de conferencias, sino en su vida diaria, porque vean ustedes aquí como esta caricatura tan simpática, pues la tensión muscular de la cara o del cuello nos va a dar problemas. Y obviamente ustedes van a necesitar muchas veces una velocidad rápida, de acuerdo al conferenciante. Y a veces yo veo que, bueno, luchan mucho porque entre que el audio, entre que la voz, después algunos médicos no hablamos lo suficientemente claros, o pensamos que podemos hablar a 1000 por hora, o masticamos el inglés, o medio damos algo de inglés, en fin, muchas cosas. Hay que tener en cuenta que el abuso de la velocidad rápida es también para la vida diaria. Y ojo, evitar el ambiente ruidoso y evitar una sobrecarga vocal fuera del trabajo. Porque puede haber muchos problemas con las cuerdas vocales, como ven ustedes aquí, no cierran bien, después o están demasiado apretadas, y aquí vean ustedes lo que son los nódulos vocales, que son esas pequeñas, no sé por qué aquí no me sirve el cursor, no me hace caso, pero bueno, no importa. Vean ustedes esas pequeñas prominencias, ustedes vieron lo que es la cuerda vocal totalmente derecha. No hablar en ambiente ruidoso, lo repito, pláticas largas, evitar discusiones, largo tiempo por teléfono. Y ojo, si ustedes se tienen que trasladar a otros lados, que sucede con mucha frecuencia, no estar platicando ni en aviones, ni en coches, ni en camiones. ¿Por qué? Porque entonces hay problemas. Vean ustedes aquí en esta imagen cómo podemos ver los pólipos que tiene toda esta imagen. Vean ustedes aquí quistes, ¿sí? Y bueno, obviamente no les puedo enseñar muchas cosas. Aquí hay una hemorragia que vean ustedes cómo está alterando, ¿sí? Cómo se ve una cuerda normal y una cuerda hemorrágica. Y las hemorragias son más frecuentes en las chicas, precisamente por los influjos hormonales. Aquí tenemos otro tipo de desgaste. Y es muy importante siempre que nosotros ubiquemos que nuestra garganta debe estar relajada, no apretada. Siempre pensarlo. La persona que no lo logra dominar no quiere decir que así sea ella. Lo que quiere decir es que necesitamos más entrenamiento. Porque como ya dije, todos los músculos de la articulación temporomandibular, ¿sí? Que tiene que ver con la masticación y que tiene que ver con los odontólogos y con las guardas
y con el bruxismo, pues es muy importante. Salud de vías respiratorias en general, porque lo que es sinusitis, gripas, amigdalofaringitis, laringitis, colitis, todo nos da problemas en las cuerdas. Pueden ser las anginas, puede ser una nariz con un tabique desviado, con una sinusitis, con una alergia. Recuerden que debemos respirar siempre por nariz, no por boca, porque entonces al respirar por boca nos dan problemas, nuestras cuerdas vocales se secan y entonces vamos a estar todo el día. Las diferentes alergias, que afortunadamente ya hay tratamientos maravillosos, y no hay que olvidar que nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México, necesitamos tener una buena filtración de aire para no tener la hiperreactividad que tenemos en épocas frías, que nos estamos congelando, que la nariz tiene que respirar frío y nos ponemos nada más cobijas y eso no nos ayuda. Tiene que ser como en otros países o como en otras ciudades. El ambiente nos irrita mucho, entonces es aconsejable para todo profesional de la voz tener en su recámara un purificador de partículas con atrapamiento de alta eficiencia, que ese es muy fácil, se consigue en Amazon, Mercado Libre, en Costco, en cualquier lado, y si tienen dudas, me pueden escribir. ¿Por qué? Porque así hacemos que durante la noche tengamos un ambiente libre de partículas. Y es muy importante entender que las partículas son las que traen a los virus, a las bacterias, a los pólenes, a los polvos. No traen al SARS-CoV-2. Recuerden, y ya les mandaré más información, que el SARS-CoV-2 solo se transmite por saliva. Y bueno, otra enfermedad muy importante es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que si tenemos tabaquismo o si tenemos otro tipo de problemas, pues vamos a tener alteraciones en nuestra interpretación. Y checar que todo lo que es ambiente, pues nosotros lo podamos tener bastante controlado. Si somos personas alérgicas, hay que tratar de desensibilizarse, hay que tener dietas rotatorias y medidas higiénicas ambientales. Y ya para los problemas en sí de la voz, bueno, usamos medicamentos, inhaloterapia, electroterapia, mecanoterapia, obviamente muchos ejercicios, porque acuérdense que con lo que trabajan, hablan. Y entonces tenemos que tener una buena forma de hablar cotidianamente y obviamente todos los requerimientos de la interpretación de conferencias. Hay medicamentos con riesgo. Ojo, esto es muy importante. Evitar los vasodilatadores como es la aspirina, el ginkgo biloba. ¿Por qué? Porque hacen que, sobre todo en el 80% de la población de intérpretes de conferencias, que nuestras venas se dilaten y entonces almacen hemorragias. Si el cardiólogo necesita de estos medicamentos, es importante tener un consejo o una guía foniátrica y estarse revisando. Los antihistamínicos a veces los necesitamos. Los más aconsejables para profesionales de la voz como ustedes es la desloratadina o la levocetiricina o la fexofenadina. Todos los demás secan demasiado y pueden darnos problemas. La vitamina C, tener mucho cuidado porque irrita también y seca. Y, por supuesto, los diuréticos, entre otros muchos medicamentos. Nosotros a veces llegamos a hacer cirugía, ustedes como profesionales de la voz, en caso de que necesitaran cirugía de cuerdas vocales, que sea una cirugía indirecta, endoscópica, con la persona despierta, como es el caso de esta cirugía. Porque hay otras cirugías que se hacen dormidos y que tienen que meter tubos que nos pueden lastimar a nuestras cuerdas vocales. Si se tienen que operar de cualquier otra cosa, sí tienen que indicar a su médico foniatra que les dé una guía para su anestesiólogo, porque a veces pues hay ciertos detalles que el anestesiólogo al intubar tiene que tener en cuenta. La audición es muy importante, ustedes la usan todo el tiempo, entonces hay que estarse checando la audición. Una vez al año, igual que las cuerdas vocales, no hay ningún problema, porque el sistema de audición sabemos que es bastante complejo. Por ejemplo, en el caso de ruido, pero también en el caso de ustedes, muchas veces están enmascarando el oírse a ustedes mismos y entonces viene un reflejo que se llama el reflejo de Lombard, donde hace que automáticamente por reflejo empiecen a forzar sus cuerdas vocales. Bueno, ¿qué hacemos ahí, doctora? Pues hay que entrenarse con enmascaramiento, tanto enmascaramiento de voz como enmascaramiento con música, o sea, con voz y con música, para hacer ejercicios para que ustedes sientan más que oigan su voz, para que aprendan
a desarrollar otro tipo de sensaciones. Eugenia, un favorzote aquí. Sí. Yo voy a tratar todo eso porque ese es un tema que tenemos un pollito que comernos todos los intérpretes y yo, pero nada más ahorita que estás hablando del ruido, quiero tu veredicto al respecto de los chícharos cuando estás interpretando, de los earbuds que le llaman ahora que todos los usan. Por favor, díselos tú. Sí, sí, es una desventaja. O sea, por un lado es una ayuda porque está ayudando a que entre el sonido directo, pero no pueden subir el volumen y en cuanto no los usan, hay que quitarlos. Y si pueden evitar usarlos, es preferible, como la foto del niño, usar de concha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos vías para el sonido, ¿sí? Como esos exactamente que están enseñando Sergio, es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos el chícharo, o sea, el audífono directo, entonces el sonido se va al hueso directo y ya se va por la oreja. El sonido corre por dos vías. Una que son todos nuestros huesos, específicamente los huesos aquí, que es el hueso temporal y la articulación, pero más que nada el hueso temporal, que es donde está el oído. Y si aparte está por la oreja, entonces ya tenemos directo dos agresiones de audición. O sea, bueno, sí necesitamos oír, pero es mejor el de concha porque así ya no estamos tocando directamente al hueso temporal. Pero no hay que olvidar que nosotros como intérpretes de conferencias, que necesitamos una audición correcta en toda su vía, necesitamos cuidarnos del ruido diario habitual. Que vean ustedes aquí, pues resulta que todos nos secamos el pelo. Bueno, se van a reír, pero yo me pongo tapones para secarme el cabello. ¿Por qué? Porque las secadoras de pelo me están dando un alto decibelaje. O sea, no es posible que me den 90 decibeles y 90 decibeles diario, diario, diario. Obviamente que está lastimando el nervio auditivo. Pero si aparte vamos a fiestas y el ruidazal, aparte nos gusta oír la música con nuestros audífonos, eso está prohibido para ustedes, totalmente prohibido, porque es un desgaste del nervio. El nervio se puede desgastar desde que nacemos por aspectos congénitos o hereditarios, se puede desgastar por infecciones como puede ser una gripa, el SARS-CoV-2 que también está dejando problemas auditivos, o cualquiera de las otras infecciones como influenza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decir del ruido ambiente al que estamos sometidos cuando estamos en nuestro coche o en las cosas sociales? Entonces, hay muchísima gente que se está quedando sorda a los 25 años por el ruido de entretenimiento, que así le llamamos nosotros, que por eso también tenemos un Día Mundial de la Audición, para decir, cuidado, cuidado. En el caso de ustedes es fundamental que cuiden y que protejan a sus oídos de todos los ruidos habituales que podemos no darles a veces importancia. Y vean ustedes aquí, pues sí hay implantes cocleares, hay auxiliares auditivos, pero no es lo mismo a tener la audición correcta. Aquí nada más para señalar que es importante que ustedes se chequen diariamente, que no tengan aquí molestias de sus músculos masticatorios que están aquí. Si hay dolor, quiere decir que están apretando y ahorita pues todo el mundo está muy preocupado del SARS-CoV-2, que más que nada hay que cuidarse y no preocuparse. Todas las enfermedades digestivas, que son muy importantes, que entender que no todos los reflujos van a dar la sensación de reflujo. Como ven ustedes aquí, esto amarillito que ven en este esquema llega a nuestras cuerdas vocales, que aquí dice claramente laringe. Y eso ocasiona que uno no siente el reflujo, si es poco, pero sí siente la voz rara o el carraspeo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo los reviso? Pues las cuerdas vocales están así o tienen de plano hemorragias debidas al reflujo. Y el reflujo se debe de cuidar y hay muchas cosas, como por ejemplo estas medidas que les puse aquí, que es importante tomar en cuenta. Ustedes son profesionales de la voz, necesitan resistencia, necesitan una voz clara y una voz durable por muchos años. Como Sergio, vean su voz, es casi de niño. Gracias. ¿Sí? A pesar de mi provecta edad. Oye, te interrumpo un segundito antes de que pases a esto. Me están pidiendo el señor Andrew Boehm que si por favor puede repetir el nombre de los antihistamínicos que son recomendados para intérpretes. Así como no, es la desloratadina, fexofenadina,
levocetiricina. Si no, de todos modos, si me reenvías eso, te las escribo. Claro, claro. Y nada más quiero comentarles que la doctora nos hace favor de enviarnos, y yo se los enviaría al grupal, un reporte semanal sobre el COVID-19, porque ella es gran experta, por supuesto, al respecto de esto, y se lo agradecemos enormemente. Y el Día Sí, Mundial de la Voz, en el que siempre los intérpretes estamos presentes con ella. sí, claro. Se tuvo que cancelar por esta cosa, pero se va a reponer. Ya les avisaremos para Sí, que en vayan. Es agosto una yo de las creo, me estoy mejores. recorriendo cada vez más. Bueno, pero estaremos Sí, ahí. Más vale ser paciente, más vale ser pacientes que estar de pacientes. sí, totalmente. Además, están todos invitados en ver en la página del Día Mundial de la Voz, Facebook, y en la de Centro de Foniatría están todas las charlas que dimos online el día 16, 16 de abril, y una charla que dimos sobre canto y COVID el 18. Pero estoy preparando un titular para ustedes que después les haré llegar en relación al SARS-CoV-2, porque bueno, pues este niño sigue aquí y va a seguir, de modo. Y en relación a la colitis, es muy importante que le demos mucha atención, sobre todo en épocas de estrés. Primero, pues tratar de manejar el estrés con todas las maravillosas técnicas que puede haber, pero las personas que a veces somos colíticas, entonces tenemos que manejar la alimentación. Todos quisiéramos comer diario chile, comer bebidas embotelladas, o sea, no tener ninguna restricción. Pero si ustedes van a tener, sobre todo ahorita, online, muchas interpretaciones de conferencias o muchas videoconferencias, tienen que tener en cuenta que es importante la alimentación para evitar la colitis. Y esto es parte de lo que hace el reflujo, que provoca lesiones blancas que se llaman leucoplaquias y favorece, obviamente, junto con el cigarro, favorece el cáncer. Acuérdense, el tabaquismo activo está prohibido en un profesional de la voz. Yo sé que lo que voy a decir es bastante riguroso y estricto, pero para tener una buena salud de voz y sobre todo una longevidad en la voz y que nos dure todo lo que nosotros deseemos para comunicarnos y para trabajar, necesitamos evitar el tabaquismo. El cigarro afecta a todo mundo, a las mucosas de vías respiratorias, siempre está lastimando al aparato digestivo, inflama las cuerdas vocales, quita el brillo, la voz se siente pesada, hay tos crónica, favorece todas las enfermedades. Y también ayuda al cáncer de vejiga, no nada más a los cánceres de aparato digestivo y aparato respiratorio. Pero hay que tener en cuenta que también hay otro tipo de tabaquismos, como el electrónico, la pipa de agua, la marihuana, imposible, imposible para un intérprete de conferencias que es un profesional de la voz y que de eso desarrolla su trabajo, su éxito, su autoestima, porque hay voces maravillosas y eso es una imagen de nuestra personalidad y de nuestras emociones. Todos los fumables, no, por favor, porque además tiene partículas que, como ya sabemos, tanto la FDA como la Unión Europea ya han prohibido todos estos elementos porque pues la gente se está envenenando y está causando fibrosis pulmonar en jóvenes. La laringitis irritativa por tabaco, que también puede ser, ojo, tabaquismo pasivo o también puede ser tabaquismo de segunda mano. El tabaquismo pasivo pues es cuando en la casa alguien fuma cerca de uno, ese hay que evitarlo. Y el de segunda mano es el tabaco que se queda a la combustión en las ropas o en los tapices de los coches o de las casas. Hay que evitarlo. Un cáncer de cuerdas vocales, que afortunadamente hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto, el edema de Reinke, la leucoplasia y un par de letras de frases respecto a la papilomatosis. La papilomatosis es el virus del papiloma humano y tiene dos áreas del cuerpo que le encantan. Obviamente todo el área genital, pero también las cuerdas vocales. Entonces los menores de 40 años hay que vacunarse sin ninguna reserva. Si es caro, no importa, hay que tener cuidado y hay que tener una vida siempre con protección. Es muy importante, porque si no, el papiloma también es un precursor del cáncer de cuerdas vocales. Todas las drogas nos pueden dar, aparte del problema adictivo severo, pues nos dan problemas en la voz, tanto por un daño neurológico como por un daño físico. Y la alimentación, lo que decía, es básica. Si ustedes van a tener una agenda muy llena,
tener en cuenta traer alimentos si tienen que salir a otras partes de fuera de la ciudad o a otros países, y siempre moderar las comidas irritantes, como ya sabemos que es el chile, adorable chile, ni modo, las salsas, todos los lácteos, el café y el té. Todos los tés negro, manzanilla, verde y rojo secan. Entonces es preferible hierbabuena, menta, eucalipto, manzana, anís. Los refrescos embotellados nos pueden dar gastritis, colitis, etcétera. Bueno, ¿qué voy a tomar, doctora? Bueno, tomen agua de frutas naturales que no sean ácidas. Agua de papaya, agua de melón, de sandía. México tiene todo, o sea que tenemos mucha diversidad. Y los alimentos que en general se tiene que tener en cuenta como reservados cuando hay mucho uso de voz es el alcohol, el chocolate, los frutos secos, y en la noche cuidado con el jitomate y las pizzas porque ya cerraron el restaurante y vamos a comer lo que sea. Y los tacos con las salsas. Sí, exactamente, los tacos con las salsas. Entonces, bueno, y ojo, si van a celebrar su trabajo, que es maravilloso como intérpretes de conferencias, después en el congreso y todo, no vayan con hambre de león a las cenas de los congresos o de los eventos, porque generalmente no es comida muy recomendable. Claro, si es algo muy apetitoso que no sea irritante, bueno, pues adelante. Pero evitar esa hambre que a veces nos hace comer lo que sea y ya ni nos acordamos ni de la voz, ni de la doctora Chávez, ni de nadie. Comemos todo. Entonces, cuidado con los tacos, eso es muy importante. Y un sueño reparador es fundamental. Es importante tener en cuenta siempre la calidad del sueño y la cantidad de sueño. ¿Por qué? Porque el sueño nos sirve no nada más para recuperar nuestro sistema nervioso central y periférico, sino también para el manejo de las secreciones. Cuando hay una persona que tiene ronquido o apnea del sueño, vean ustedes en estas imágenes, esta que tiene aquí la campanilla con una cosita blanca, es una campanilla que se remodeló. Hay muchas cosas que se hacen actualmente dentro del área de la voz, en donde hacemos una remodelación de la campanilla para que la campanilla no ayude a la apnea del sueño. Obviamente hay estudios más sofisticados como la polisomnografía, pero es muy importante no tener ronquido o al menos no tener apnea del sueño, porque sí nos da problemas más severos como es la falta de oxigenación para cerebro y para corazón. Practicar deporte aeróbico, aquí a Bebe Viquila, que yo lo estuve entrenando, bueno. Ciclismo, marcha, natación, cuidado con el fisicoculturismo, no pujar y jalar pesas, no. Todo lo que es cardiovascular y aeróbico es fantástico, danza. Karate, taekwondo, judo, si aman estas disciplinas que son maravillosas, no usar la voz. O que aprendan a usar la voz. Porque, pues es muy complicado porque la voz del intérprete de conferencias tiene que ser resistente y tiene que aprender a dosificar el aire para a veces durar las frases tan largas al ritmo que va el conferenciante. En cambio, en el karate y en el taekwondo es el esfuerzo de otra manera. O sea, lo pueden hacer, pero tienen que estar vigilados muy de cerca por su médico foniatra. Obviamente las emociones y la personalidad de cada uno de nosotros y nuestra vida personal puede repercutir en pues en nuestro desempeño profesional. Hay que tener cuidado, hay muchas cosas que se pueden hacer y ya sabemos que hay muchas cosas que están muy escondidas. La coordinación neumofonatoria, como lo estabas diciendo tú hace rato, es básica. Es coordinar la forma en que nuestros pulmones se expanden para ir dosificando ese aire que pasa por nuestras cuerdas vocales para durar toda la frase que necesitamos con el ritmo que va a necesitar nuestra interpretación. Hay que equilibrar la presión de la columna de aire abajo de las cuerdas, que es la subglótica, con cómo cierran las cuerdas vocales, con todos los movimientos del diafragma y los demás músculos, ¿no? Los viajes es muy importante de tomarse en cuenta, no hablar mucho si hay ruido de motores, protección contra el frío y prefiero que digan, ay, qué exagerado este intérprete o esta intérprete, ay, qué barbaridad, siempre trae como si fuera amonia. Taparse boca, nariz, cabeza y estar bien abrigados. Porque resulta... Una sugerencia aquí también para hombres y mujeres, una bufanda de seda siempre es una de las cosas
más útiles cuando está uno viajando y saliendo de interpretar. Eso se lo recomiendo enormemente. No sé si estás de acuerdo conmigo. Ah, no, José Eugenio. totalmente, totalmente. Seda o algodón, lana no, porque la lana a veces pica o hace que sude mucho la gente, por supuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en un centro de conferencias que yo siempre me estoy peleando cuando voy a dar conferencias o voy como asistente, porque ponen el aire acondicionado a todo lo que da. Entonces aquí les recomiendo también llevarse, y se oye muy chistoso, su maleta con sus, ya sea sus mayones o sus camisetas de manga larga y cuello largo, porque de todos modos no van a un concurso de Miss Universo a modelar, sino van a hablar. Entonces, tener a veces la mascarada de seda todo el tiempo, si el aire acondicionado está demasiado exagerado, porque así lo ponen para que la gente no se duerma. Y entonces ustedes están hablando, tienen que estar tomando agua caliente y agua de termo. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales están muy calientes, igual que los músculos de la garganta, por estar hablando. Entonces tienen que tomar agua caliente. O sea, no ardiendo, pero sí caliente. Y por Aquí otro quisiera lado, hacer, ¿me permites hacer un comentario? Cuando estamos hablando en la interpretación, no alcanza el tiempo de poderle cambiar la temperatura al agua. Es decir, a veces cuando está uno trabajando, toma uno un trago, pero lo vuelve a meter en la boca para que se ajuste a la misma temperatura. Cuando, perdón, cuando estamos interpretando, no hay forma. Por eso es importantísimo lo que está diciendo la doctora, que sea agua a una temperatura lo más semejante posible a la que tenemos en la boca. sí, lo que yo les sugiero es buscar un termo correcto y el termo, pues ya hay termos hasta con popotes, entonces que conservan mejor la temperatura, porque pues hay que ver qué podemos hacer. Y ojo, después de estar que chequen ustedes cómo está la temperatura del lugar donde van a hacer la interpretación, etcétera, sí es importante que se pongan toda la ropa que lleven, ¿eh? Porque muchas veces las temperaturas los lugares de conferencias estamos a 17, 18 grados y ustedes están sentados. Entonces, los que estamos como asistentes, pues nos tratamos de tapar, pero ustedes están hablando y están abriendo la boca y están respirando muchas veces ese aire frío. Entonces, cuidado. Otros dulces que recomiendo, que seguramente muchos lo conocen, son los dulces Ricola sin azúcar, que son unos dulces suizos que son dentro de todos los que hay en el mercado, son los más gentiles. Entonces pueden llevar eso. Pueden hacer en las pausas gargaritas, si sienten demasiado seca la garganta, gargaritas de una cucharadita de bicarbonato con una de glicerina, y bueno, no se las tragan, lo escupen obviamente, y pueden usar su nebulizador con la misma agua del termo. Y eso es importante porque entonces hay microgotitas aquí. Entonces es muy importante tener en cuenta que muchas veces si están en un ambiente de calefacción, van a necesitar más humedad, tanto ambiental como en la habitación. Por ejemplo, si están ustedes en un congreso en Estados Unidos o en Chihuahua, donde tenemos aire frío, aire frío ambiental y calefacción en nuestra recámara, que pongan ustedes una toalla mojada, húmeda, en una bandeja o como se pueda, para contrarrestar la sequedad que nos da la calefacción, porque todos esos son aspectos que ustedes tienen que manejar muy bien para los viajes. Y de botiquín, bueno, aquí tienen ustedes las tres antihistamínicos que les decía, y esto tenerlo de botiquín para platicarlo con su médico foniatra cuando necesiten algo de emergencia en viajes, porque es increíble, pero a veces no se encuentra nada o las farmacias están cerradas y uno tiene a veces necesidad de saber qué puede hacer mientras lo revisan o algo. Es muy importante esto. Y no hay que olvidar que nosotros estamos en un universo, como ahora con el SARS-CoV-2, aunque Diego Rivera dijo, no, el ser humano es el controlador del universo, pues resulta que no, ¿verdad? Ahorita nos está controlando este chico. Pero hay que saber que nosotros, como una persona que ocupa su voz para trabajar, pues tenemos muchísimas cosas de apoyos, salud y técnica. Y con esto, pues doy por terminada
participación, porque lo hice un poquito más largo de lo pensado, perdón, queridos. No, hombre, maravilloso, no sabes cómo te lo agradecemos. Y vienen varias preguntas. Bueno, Una pues de dime. ellas, que sí es directamente para ti, es el uso de la glicerina. ¿Qué te parece? Sí, la glicerina la podemos usar en nuestro dedo meñique, de preferencia con guantes, aquí a la entrada, para hacer un poquito de lubricación en la entrada de la nariz. No con Q-tips, ¿eh? Los hisopos están prohibidos. Solo se pueden usar para despintarse, pero no para los oídos y menos para la nariz, por favor. Ahí Bueno, recuerden que los oídos se limpian solamente con los codos. sí, y es importante por eso tener sus revisiones periódicas, porque por ejemplo los coches los llevamos a mantenimiento, le cambian la llanta, lo alinean, el balanceo, que el aceite, y nosotros, nuestros instrumentos de trabajo, que es nuestra laringe y nuestros oídos, no les damos mantenimiento, ¿no? Hay que revisarse. Nada de que ya, yo sé que estoy perfecto y voy a poder trabajar 20 años más, no. Y la glicerina, dentro de las gárgaras, se pone una cucharadita en una taza de agua tibia y con eso se hacen gárgaras. La glicerina lo que hace es lubricar, no se traga, eso sí no se puede tragar. Y el bicarbonato lo que hace es cambiar la acidez El de la boca. pH, claro. Sí, totalmente. Pero ninguna de estas medidas sirve para el SARS-CoV-2, ¿eh? No se les olvide. Y hay que irse, de pasadita doy el comentario, hay que irse a fuentes oficiales. Y por eso es que con mucho gusto compartimos estos resúmenes, porque estamos checando cómo se está desarrollando en todo el mundo lo que va a ser importante para nosotros México en invierno, que es que nosotros vamos a estar sin vacuna y sin tratamiento específico, pero que sí podemos hacer una serie de medidas de otras vacunas y de otros cuidados para que ya estemos más instrumentados para recibir la segunda ola, que por supuesto va a venir. Entonces, la glicerina y el bicarbonato es uno de los métodos naturales que nos ayuda para protegernos, que no estemos irritados y así no entra nadie. Que si le repites la proporción de glicerina con agua, por Sí, favor. es una cucharadita de 5 mililitros, o sea, la cucharadita de café, en una taza de agua tibia. Y le podemos poner también de agua calientita, no tibia, calientita. Y le podemos también poner una cucharadita de bicarbonato. Todo esto se mezcla y se hacen gárgaras. Se pueden hacer las gárgaras 3 veces al día. Y es muy importante el autoconocimiento. El profesional de la voz, como ustedes, tiene que saber los límites de su organismo y dónde es, que si tiene que ir al oftalmólogo, que si tiene que ir al cardiólogo, al gastroenterólogo, etcétera, pero no olvidar, foniatría y audiología son las especialidades médicas que los apoyan en sus dos principales instrumentos de trabajo. Y con mucho gusto, pues, tenemos toda la información que quiera. Una pregunta más que no se me había ocurrido. Alma nos pregunta, cosa que yo no me ha tocado a mí, pero a ella le tocó y que no viene con la distancia, sino presencial, cuando tiene uno que interpretar ahora utilizando el tapabocas. ¿Qué pasa? Bueno, ahí tenemos varios problemas. O sea, Exacto. por ejemplo, ahorita no hay problema porque estamos acostumbrados así. No importa que sea online, pero online siempre hay esa tendencia a subir el volumen. Entonces, para la próxima vez que ustedes hagan algo online, grábense y si pueden tener un medidor de decibeles, que ya hay muchas Ya aplicaciones. yo les voy a hablar del sonómetro. Yo les hablaré Sí, del sonómetro, pero lo que preguntan es, cuando estás sí, interpretando, a esto voy, dice a en eso voy. cara a cara, ¿no? Eso. Sí, sí, en cara a cara. Nosotros tenemos que bajar el volumen porque con el cubrebocas, ahorita yo lo he estado viendo, bueno, yo siempre he usado cubrebocas, pero ahorita peor porque uso hasta careta, ¿no? Entonces tiene uno que bajar el volumen, de preferencia, si se puede, bajar la velocidad y alargar las vocales y hacer más ejercicios de resonancia. ¿Sí? Para la colocación. Porque sí es un hecho que nos está costando más trabajo con cubrebocas. Ahora, si se puede, pues sana distancia de 2 metros sería ideal. Si no se puede, entonces lo tienen que hacer con cubrebocas. Y si me permiten, les voy a enseñar el cubrebocas que yo tengo, que es el menos agresivo para la voz. Mientras va por su cubrebocas, les comento todo lo que son ejercicios para calentar la voz y todo lo que tiene que ver con su sana distancia en la interpretación.
a distancia, lo voy a hablar yo ahorita. Ahorita les voy a explicar yo de qué se trata, cómo se calienta la voz. Lo que pasa es que quería que la doctora le diera todo lo médico. Yo les voy a dar todo lo práctico en cuanto al manejo, la inclinación de la pantalla, distancias de un lado a otro, todo lo ergonómetro se los voy a dar yo y los ejercicios para calentar la voz. Claro, entonces vean ustedes, este es el que yo más recomiendo para cuando tenemos que hablar, que es de concha, a veces no se puede conseguir, pero bueno, esto es lo ideal. Y además tenemos aquí este metal que nos permite hacer esto, ¿sí? Pero también yo lo uso, el metal, como punto de referencia para mi resonancia, porque si yo estoy pensando en este, porque me está aquí ligeramente haciendo acto de presencia, nos ayuda. Pero aparte, como tengo este espacio, aunque estoy chocando, mi voz está chocando contra el cubrebocas, es mejor que, por ejemplo, el otro. El que tiene Sergio es muy adecuado para cuando no se habla. Exacto, y también, y Cuando sobre se habla todo tiene, poquito. tiene también el alambre de que le marcaban, pero Sí, para hablar tiene el problema de la hipoxia, que de pronto tienen que estar respirando su propio mugrero. Por cierto, sí, me preguntan que para una persona con funduplicatura, sí. ¿qué le recomiendas qué puede hacer para mejorar su voz, Bueno, es para muy cuidarla? importante cuando hay un paciente que ya se funduplicó o que tiene que tener funduplicatura, sí estar de la mano el gastroenterólogo y el cirujano con el foniatra. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente se queda con la idea de que con la funduplicatura ya se resolvieron todos los problemas. Se resuelven los problemas estructurales, es decir, el espacio del hiato queda más pequeño, ya en la próxima les enseñaré una, queda más pequeño como debe de ser, pero la producción de ácido sigue porque la necesitamos. Entonces muchas veces hay que estar checando que la parte de arriba de las cuerdas vocales, déjenme enseñarles rápido. Ahorita todo, después de esto veremos lo práctico. Rosa Eugenia, te pido un favor, si puedes dejar de compartir tu pantalla para verte completa, nada más si cierras tu PowerPoint. Sí, a ver si puedo. Abajo tienes un punto que dice compartir pantalla, ahí dejas de compartir, para que te veamos completamente. Sí. Un poco tartamudo, pero... No veo. Ah, ¿ahí ya? No. Bueno, ahí le puedo cerrar el PowerPoint. Ok. Ok. Ahí está, perfecto. Muchas Ah, bueno. gracias. Ahora sí ya Bueno. te vemos Sí, mejor. entonces el punto más que nada es que nosotros usemos más resonancia, aunque de repente podamos como mandar un poquito la voz hacia más a la nariz, pero hacia adelante para esa resonancia. Porque mientras necesitemos cubrebocas, y bueno, lo que tú decías, tienen que tapar todo esto perfectamente. Ahora, yo he estado midiendo la hipoxia, no es tanta hipoxia, lo que pasa es que en el ritmo, pues vuelven ustedes a estar, vamos, no está sellada, no están ustedes sellados totalmente, pero entra poca cantidad de oxígeno. Entonces, pues hay que hacer esto por abajo para respirar si es que se permite de acuerdo a lo que ustedes tienen que interpretar. Es todo un reto que estamos viendo, pero esta es la mascarilla que yo más recomiendo porque hay más espacio. ¿Qué es un KN95? Sí, XN95 es el filtraje que tiene una mascarilla para partículas, perdón, agua. Es el filtraje que tiene la mascarilla para partículas pequeñas como son virus y bacterias. Perfecto. Y toser así como yo. Eso ahí mis Entonces, compañeros ustedes, bacteriólogos tienen algunas cosas que protestan porque se queda aquí todo pegado y entonces dicen sí. que hay que limpiarlo también. Bueno, yo les recomiendo, nosotros en medicina tenemos, y se puede comprar en cualquier farmacia, es un poco costoso, pero para estos eventos se llama microdacin. Es un antiséptico y entonces lo pueden echar aquí en el antebrazo, como yo ahorita pues me voy a ir a lavar toda,
pero para eventos especiales pueden tener el microdacin. La otra circunstancia muy especial en cuanto al lavado y a la distancia es que también aprendan a usar guantes de tela cuando no necesariamente se tengan que estar lave y lave las manos. Exactamente, eso es perfecto. Entonces el microdacin lo usan en su ropa o en sus antebrazos sin ningún problema. Sí es importante, dependiendo de cómo la gente se mueva, si nada más van en su transporte personal, pues sí, pasar una telita o un pañuelo desechable con microdancino, con alcohol, acordándose que el alcohol es flamable porque ya ha habido varios problemitas. Y por otro lado, pues también traer solución de agua y jabón. Y bueno, pues, por ejemplo, los billetes, las monedas se pueden desinfectar así, que eso es parte de lo que les vamos a mandar en nuestro resumen, cómo hacer las cosas más fácilmente. Bueno, pues, Rosa Eugenia, no sabes, como de costumbre siempre me dejas con la boca abierta y mira que Ay, te oí de gracias. que hemos trabajado miles de veces juntos, pero te lo agradezco enormemente, cada día sabes más, eres verdaderamente una enciclopedia en pies. Además, déjenme decirle que Agradezco. la doctora es políglota también y es reconocida en Alemania como una de las mejores foniatras que hay en el mundo. Así es que para Gracias. nosotros es un verdadero orgullo el haber contado contigo y un privilegio. Te lo agradecemos enormemente. ¿Alguna otra pregunta que tenga? ¿No es más fácil usar un pañuelo para taparnos la boca al toser? Pues sí, pero Sí, sí puede ser, pero lo pero tienen que enseguida echar agua y a jabón, por y supuesto. ahorita la Y resonancia que no para haya gente junto, porque el pañuelo con 5 capas y plástico sí ayuda a conservar la saliva. O sea, el plástico va a estar por afuera. Si no quieren comprar cubrebocas, pero obviamente para interpretación sí les sugeriría buscar esto. Ahora, exacto. hay una cosa que sí quiero compartirles. Yo soy la presidenta del Collegium Medicorum Theatri, que es el Colegio de Médicos de Teatro. Y bueno, aunque estamos específicamente enfocados a voz artística, pues todos están invitados a que celebremos todo. Porque viva la voz y la profesión de ustedes es maravillosa, porque tener a veces que lidiar con las voces de algunos profesionales pues, que no saben hablar, aunque sepan sus eventos, realmente es maravilloso. Cuiden mucho todo y acuérdense, Muchas gracias. mantenimiento. Si Si les están muy activos, contara, cada 6 meses tienen que checarse. si les contara en su consultorio, peor que la Vía Láctea, la cantidad de estrellas que están retratadas con ellas, a quien ha tratado y que les ha quitado la voz, se quedarían con la boca abierta como me quedo yo. Rosa Eugenia, mil gracias. Muchas Nos vemos gracias. en la tarde a la hora que puedas y Claro que muchísimas sí. gracias. Yo voy a tratar ahorita todo lo que es la emisión, sentarnos, todo lo que es la Sí, ergonometría, fantástico. todas Pero las después si partes de... quisiera oírlo, a ver si después me lo compartes. Y te mando la grabación para que la Ah, tengas perfecto. después, completa, para que Encantada. ya Muchos sabes lo saludos que a yo hago. todos y ya saben, no estar con miedo, pero súper cuidarse. Más vale que digan, exageré en mi casa a que digan, estoy en el hospital, qué pena. Y sí, por cierto, Quédate Edna, en el casa. olor a cloro también afecta, Ah, no, el igual que cloro de preferencia no usarlo. y los Había demasiados desinfectantes que se accidentes. usan en la casa también son horribles para nosotros. Poquito, no necesitan estar oliendo todo. Acuérdense que dejando los zapatos afuera, cambiándose de ropa y siendo exageradamente cuidadosos con el jabón y agua ya es suficiente. Te mandan dar las gracias todo mundo por tu presentación. Muchísimas Besos a gracias. todos, queridos intérpretes. Adiós. Gracias Gracias, Sergio. Gracias a a tu ti. equipo. Gracias. Bye, bye. Ah, Pues como se dieron cuenta, ya nomás puedes salirte o si te quieres quedar a oír, pero creo que tienes paciente, ¿verdad? Ahorita sí, me... sí, Sí. aunque está todo bajo control, pero sí. Bueno, entonces nada más del lado derecho sales y ya, hasta Ok. abajito dice salir de la grabación. Bueno, pues realmente yo nunca dejo de admirar a esta maravillosa mujer. Es una de las mejores foniatras que existen en el mundo y siempre nos estamos ayudando muchísimo. Voy ahora a tratar híjole, me quedan los zapatos muy grandes de ella para poder hablar después, pero ya esto ya lo vimos. Quiero mencionar en particular algunas cosas. Aquí es lo que hablamos de las cajas de resonancias. Ahorita para lo que preguntabas, Javier, Francisco Javier, ahorita verás dónde está cómo se aumenta el volumen.
Aquí tienen la caja de resonancia de los diferentes instrumentos. Los instrumentos de viento o de madera también tienen una caja de resonancia adentro, y lo que los hace sonar es esa pequeña lengüetita que tiene, que es como nuestras cuerdas vocales, ¿no? Y aquí esta es la caja de resonancia de los seres humanos. En esta parte donde dice paladar suave y la cavidad nasal, en la parte de arriba, es donde tenemos que colocar nuestra voz. Es como si la mandáramos hacia arriba. Ahorita vamos a entrar a unos cuantos ejercicios de este tipo. Vamos a hablar de nuestro ambiente laboral. Claro, Rosa Eugenia le pedí en general que nos hablara de la salud, no únicamente de la interpretación remota, sino también en general como intérpretes, porque esto tendrá que terminar si volveremos a salir, y lo que nos dio ella de la salud como médica es maravilloso. Siempre trabajamos en una cabina completa o una cabina que es fija o que puede ser portátil. Ese tiene una cantidad de problemas para nosotros que están llenos de microbios. Siempre vale la pena desinfectar un poco antes de entrar, sobre todo en estos tiempos. La media cabina nos causa el mismo problema. Sin embargo, las medias cabinas, si se dan cuenta, por lo general están mucho más limpias y tienen menos problemas. Nunca está de más, y sobre todo ahorita, en llevar nuestras toallas desinfectantes. Cuando trabajamos sin cabina, estamos en puesto, igual que cuando estamos haciendo un chuchotaje, estamos haciendo un whispering o susurreo detrás de los escuchas, estamos expuestos a estar completamente con ellos. Esto es algo que vamos a tener que aprender a vivir con ellos, de que no nos estornuden, y como decía Alma, llevar nuestra propia mascarilla. Ya la doctora nos dijo cuál es la mascarilla que podemos utilizar para poder hablar en casos de interpretación persona a persona, que seguramente se van a ir dando. Y como nos dice, el virus llegó para quedarse. Por el momento no hay forma de tratarlo y tendremos que ajustar nuestra vida como intérpretes para poderlo mejorar. Ahora, frente a un micrófono estamos trabajando siempre, ya sea de pie o sentado. Ahora, vamos de regreso al closet. Y ahora viene la hostil interpretación a distancia en casa o en un hub. Aquí tengo me lo dio Anik Daguerre, me regaló su foto, que es una cabina perfecta desde el punto de vista de las clasificaciones y certificaciones que sean de CUDO, de estos, del otro. Sin embargo, si se dan cuenta, es verdaderamente una cámara de tortura para un intérprete. Vamos a ver por qué es una cámara de tortura. Primero, ya hablamos de las típicas posturas incorrectas, lo mencionó por encima Rosa Eugenia. Aquí tienen ustedes los graves problemas de cómo se van enconchando. Y recuerden que los intérpretes, y esto todos lo sabemos, entramos en trance cuando estamos haciendo una interpretación correcta, cuando verdaderamente nos compenetramos con el orador y entonces se nos olvida el resto de nuestro cuerpo. Esto hay que tomarlo antes de ponernos a interpretar. Todas estas son posturas incorrectas, como pueden verla. Aquí está la postura correcta, estando de pie o estando sentado. Como obviamente ahora que vamos a tener interpretación a distancia, va a ser este tipo de sentado el que necesitamos hacer, que es su sana distancia cervical y por supuesto lumbar, en fin, la columna en general. Ahora, su sana distancia vocal. Vamos a utilizar este tipo de micrófonos, que es el que nos están sugiriendo, que es esto. Perdón. 3 centímetros de la boca al micrófono. ¿Por qué? No debe estar más pegado de lo cercano, porque entonces si se bloquea aquí, empieza el sonido diferente, y si lo ponen muy lejos va a empezar a captar otras cosas, a pesar de que digan que son micrófonos para evitar que se metan otros ruidos, siempre se podrá meter un ruido a través de aquí. Ahora, el micrófono es como el cepillo de dientes. No lo compartan, digo, a menos que quieran, pero el micrófono no se debe compartir. Es más, una de las sugerencias que yo tengo siempre es que vayan a interpretar con su propio micrófono. Ahora, si estamos utilizando un micrófono de pie o que está encima del escritorio, causa menos problemas porque ese no está directamente en contacto. Pero si ven ustedes, si yo lo tengo aquí y se lo paso a mí con cabina o con cabina, es como si le estuviera dando un beso. Y entonces todos mis microbios se pasan y
se me pasan los de ella a mí. El micrófono no debe compartirse. Usen su propio micrófono. Su sana distancia auricular. 2 centímetros fuera del pabellón auricular de la oreja. Me decían el otro día, ¿qué pasa con el choque acústico? ¿Cómo lo podemos evitar? Y yo pregunté, ¿sabes utilizar tus audífonos? Yo sé que hay muchos intérpretes que están fascinados por el tamaño, porque no me estorban para los aretes, porque no me estorban para los lentes, etcétera, que quieren utilizar los audífonos que traen los celulares. Eso es uno de los problemas más graves que hay. El oído, una vez perdido, no se recupera, aún con el implante coclear y con aparatos de sordera, el oído no se recupera. La vista, bueno, se pone uno anteojos y de alguna manera se recupera, pero esto nunca debe hacerse. Aquí tiene que haber una sana distancia auricular. Los audífonos que yo siempre he recomendado, claro, estos son un poco más grandes, hay más chicos, son de este tipo, pero usados no en la oreja, es decir, que no les tape así completamente, porque lo que está sucediendo es que los aíslan del mundo y en el momento en que se aíslan, el reflejo normal de un intérprete es porque no se está oyendo y empieza a gritar. Patti Yáñez hizo un estudio alguna vez muy interesante que ojalá lo volviera a compartir al respecto de los intérpretes si usan un oído o 2 oídos para interpretar. Eso es algo totalmente personal, pero lo que sí es importante, como lo comentó la doctora, es que el sonido se recibe a través de 2 partes. Una es a través del aparato auditivo, que son las diferentes partes del oído interno, y el otro es a través de los huesos que están aquí. Experimenten ustedes con estos audífonos, pero poniéndoselos en las sienes, en la parte del hueso y dejando que puedan oír su propia voz. ¿Qué nos permite oír nuestra propia voz? ¿Para qué nos sirve? Porque estamos controlando el volumen y estamos controlando el ritmo y estamos controlando lo que estamos haciendo y diciendo en ese momento. Entonces, es muy importante. Estos audífonos tienen otra enorme ventaja también, que tienen un volumen. Este volumen que está aquí les permite subir y bajar. Como regla de oro para un intérprete es cuando se pongan un audífono, bajen totalmente el volumen y váyanle subiendo poco a poco y siempre pongan el volumen al nivel más bajo en el que alcancen a oír. Porque, le repito, el oído, una vez perdido, no se recupera. Entonces, sí es importante que los audífonos que estén utilizando sean los adecuados para ustedes. Insisto, hay gente que prefiere los de diadema que son más chicos, quizás se les cuele un poco el sonido. Y ahora todas esas especificaciones que están haciendo los de las plataformas que le piden uno esto y lo otro y que tiene que estar aislado, sí, desde el punto de vista de ellos es importante, pero desde el punto de vista de nuestra salud como intérprete, me parece que es más importante que estemos protegidos y que podamos cumplirlo con lo que estamos haciendo. Si ustedes consiguen audífonos de este tipo, van a sentirse más a gusto. Es cosa de acostumbrarse. Y de veras, en serio, traten de evitar los iPods o los earbuds o los chícharos o como quieran llamarle, porque ahí no hay forma de que puedan evitar el choque acústico. Si ustedes tienen el choque aquí, el golpe, lo reciben directamente en los huesos y no tienen un daño tan grande. Por ejemplo, toda la gente que trabaja en el FBI, sobre todo los snipers, los francotiradores que oyen a través de sus huesos para poder oír lo que está pasando alrededor de ellos y oyen perfectamente. Antes había unos audífonos que se colocaban en la parte de atrás, precisamente en la nuca, acomodándose en esta área para recibir el sonido. Aquí ya no los tenemos porque no sé qué pasó, pero ya no los venden. Pero estos audífonos pueden ser muy útiles. Ahora, nuevamente, aquí valdría la pena que cada quien tenga sus propios audífonos, porque también existen muchas infecciones de oído que pueden pasarse a través de los diferentes audífonos que están utilizando. Por ejemplo, en una interpretación en cabina, no es que esté en contra de ellos ni que diga uno nada, pero que sabe uno su concabino en dónde estuvo antes o qué se puso en las orejas, o el técnico que los está probando,
o dónde venía ese audífono. Normalmente estos audífonos, y todos debemos preocuparnos, vienen en un estuche. Ese estuche ustedes tienen la capacidad de limpiarlos para evitar infecciones en el oído. Ahora pasamos con cuidado con el ruido. Esto ya Rosa Eugenia ya nos los dijo muy claramente. Voy a pasar rápido en esto porque no tiene que ir tanto. La diferencia entre ruido y sonido. La diferencia es totalmente subjetiva. Normalmente dice uno, ruido es lo que me molesta y sonido es aquello que me gusta. Pero el ruido podría ser un sonido no deseado, pero también el sonido que podemos desearlo puede ser un volumen muy alto. No existen diferencias entre el ruido que utilizan ustedes para la secadora, los que tienen pelo, como decía la doctora, o el que pone a todo volumen en su carro la música o va a oírlo. De todos modos, le afecta al oído. ¿Cómo se mide el ruido? Aquí viene una cosa que quizás les parezca un poco jalado de los pelos, pero vale la pena, ¿no? Los niveles de presión sonora se miden con un sonómetro. Estos son unos sonómetros y la unidad de medida es el decibel o decibelio. Y podemos medir el ruido con un sonómetro doméstico. Esto lo pueden bajar gratuitamente de su teléfono a través del, se llama, no recuerdo cómo se llama el de Android, y el de la medida de en iOS o para Android lo puedes tener. Hay que evitar niveles de ruido superiores a 75 decibeles. Yo sé que esto parece como que, ay, pero qué exagerados son con esto. No, somos profesionales de la voz y recuerden, y yo lo vi con muchas de mis compañeras mayores que yo en la interpretación, cómo fueron perdiendo el oído, lamentablemente. Y aún su capacidad de interpretación estaba perfecta, pero ya no podían oír. Si nosotros no podemos oír, no podemos interpretar. No podemos interpretar ni con señas, porque los de señas necesitan oír para poder pasar a señas. Nosotros tenemos que estarnos preocupando por ellos. Hay que evitar los niveles de ruido y sonido superiores a 75, incluyendo la televisión. La televisión es un aparato que nos puede lastimar muchísimo los oídos por una razón. Las televisoras comerciales normalmente a la hora que entran sus anuncios le suben al volumen. Fíjense en eso porque es parte de su consideración para atraer la atención de los que están oyendo. Entonces, este cambio de ruidos para nosotros profesionales del oído es algo verdaderamente mortal. Ahora, aquí no habíamos hablado de esto, habíamos oído hablar de la voz, pero ahora su sana distancia ocular. Hilda me preguntaba sobre esto. La distancia mínima recomendada para dispositivos móviles son, al ver su teléfono cuando está trabajando y ahora vamos a utilizar el teléfono para muchas cosas, es de 30 centímetros. Una tablet es de 40 centímetros y una computadora es mínimo 50 centímetros. El estar pegado a la computadora así hace un daño impresionante a los ojos y cada día hay más daños por este uso o abuso de los aparatos o los dispositivos electrónicos. Hay que evitar la fatiga visual también. Esto todo se aplica ahora a la interpretación a distancia. Antes no lo hacíamos porque teníamos que ver al orador y es más, sabemos hasta lo curioso que es que muchos de los intérpretes sacan sus binoculares para alcanzar a ver al orador, para poderse conectar con sus neuronas espejo. Pero ahora el problema es que tenemos enfrente al orador y tenemos la pantalla enfrente. Por lo tanto, hay peligro de lo que es la fatiga visual. Mirar la pantalla con la inclinación adecuada mejora el rendimiento del ojo y previene la fatiga visual. Esto quiere decir que entre más tienen que tener una inclinación, ahorita la vamos a ver, para que sea correcta y no tengan que estar acercándose o revisándose o que se estén lastimando el cuello. Ojo, aparte de evitar la fatiga visual, hay que evitar la fatiga cervical. ¿Qué pasa cuando estamos con un celular? Estamos así. Y si encima de que estamos así, estamos
interpretando, obviamente no va a correr por el flujo la voz y tenemos que evitarlo. Esto es una cosa que los ortopedistas todo el tiempo nos están reclamando. Van a lastimarse cuando estén sentados, suban su celular y pónganlo con una inclinación, pero lean a la altura de los ojos, no estén reclinando la cabeza. El que sube es el celular, la tableta o la pantalla, pero no la cabeza. Lo que me preguntaba, creo que fue el de la que me preguntó, si tienen abajo, en la fotografía que les mostré del closet, tienen la laptop abajo y la laptop no hay forma de que la puedan, no eviten estar así. Y además, fíjense de inmediato, si estoy así con mi voz, de inmediato se pone, se cierra. Hay que poner un diccionario grandote ahora. Los diccionarios que se usaban antes, consíganse un Cuyaz, un Appleton, o los que quieran, gordo, para que la pantalla esté al nivel de los ojos y no estén bajando la cabeza. Como paso previo a la inclinación es necesario realizar algunas comprobaciones. ¿Cuál es la altura de la pantalla? El punto más alto de esta debe situarse al nivel de los ojos o ligeramente por debajo, directamente aquí o un poquitito más abajo para que quede. Y la distancia de la pantalla es entre 65 y 70 respecto al ojo. ¿Se acuerdan que en los anteriores para la tablet era 50, en este caso de pantalla grande, y entre más grande sea, mejor? Pero ya se me borró, se me corrió esto. Ahora, su sana distancia pédica. Como les decía yo, para estar interpretando, y cuando uno está interpretando bien, entra uno en un trance y se olvida uno de su cuerpo. Muchas veces les habrá pasado cuando se levantan, están entumidos o sienten algo dormido. Su sana distancia pédica es poner algo en el cual el pie esté levantado con el talón hacia abajo y la punta hacia arriba. Si se dan cuenta ahorita, incluso cuando estén sentados, uno tiende a apoyarse en la punta del pie. Debe ser al revés desde el punto de vista ergonómico para evitar que uno se esté lastimando y sobre todo que se hinchen los pies. Esta es otra sana distancia. El cuidado de la voz en la interpretación, creo que ya Rosa Eugenia habló hasta el cansancio de no fumar, de tener una hidratación correcta, evitar hablar en exceso por teléfono. Fíjense si es algo muy curioso. Cuando la gente está hablando por teléfono, tiende a gritar y a gritar muchísimo. Y al cuchichear hay que aprender la técnica. Vamos a cambiar de resonador y simplemente vamos a tener más aire. Ay, no estoy usando la garganta. Simplemente no fuerzo a que vaya la voz arriba. Esa es una técnica correcta. Cuando hay ruido afuera, mejor cállense y digan no puedo ir. No traten de hablar o cantar cuando están enfermos. Todo esto ya lo vio ahorita Rosa Eugenia y siempre el punto, el eslogan que debemos tener cuanto al oído y a nuestra voz es bájale. Bájale al volumen y bájale a tu emisión para que no se lastimen las. Ya esto, Rosa Eugenia ya habló de todo esto, lo tendremos. Ahora, vamos a estos lugares. El secreto es relajarse. La emisión de la voz se hace a través de músculos, como ya vimos. ¿Se pueden ustedes imaginar a un deportista de alto nivel que no caliente antes de una competencia? Bueno, eso es lo que hacen los intérpretes. Los intérpretes son profesionales de la voz de alto rendimiento. Nosotros, cuando mínimo, hablamos sin parar media hora. Y no se diga 1 hora o 2 horas, o inclusive hasta más, si las agencias tratan de obligarnos a hacerlos. Eso es tener la garganta, las cuerdas vocales y todo lo que tenemos nosotros, cuerdas vocales, trabajando al nivel más alto, es decir, a un nivel de competencia internacional. Los intérpretes son atletas profesionales de la voz. Como hablamos anteriormente, no tenemos control de lo que estamos diciendo ni ritmo. Si tenemos un cantante, el cantante ya sabe cómo lleva su ritmo. Un orador va hablando con su propio ritmo, pero nosotros no. No sabemos ni a qué velocidad vamos a hablar, ni tampoco cuánto vamos a emitir por segundo. Entonces tenemos que calentarnos, aunque les parezca rarísimo. Y para podernos calentar primero hay que relajarse. El primero es
librarse de cuánta cosa tenga uno en la cabeza, de que si el niño no fue a la escuela, que si ya no pagamos el teléfono, que si esto y lo otro, hay que liberar eso antes de empezar a interpretar. Después, el cuerpo, ejercicios para aflojarse. Hablamos de ejercicios del cuello. Lo mejor para el cuello cuando está uno sentado es darle vueltas a la cabeza para un lado, para el otro, bajar y subir, para que no haya ninguna tensión en los músculos del cuello que nos vaya a apretar las cuerdas y nos permite estar molestando. Lo mismo con los brazos. Los brazos pueden abrirse, hacerlos así. Todo esto ahora con la interpretación en casa, pues en el closet de su casa y a empezar lo pueden hacer sin problema. Siempre que daba yo estas pláticas decían, ¿y cómo lo voy a hacer llegando al lugar? Métanse al baño y háganlo. Y apóyense a hacer unos ejercicios contra la pared como si fueran lagartijas. Hay que la cara, hay que aflojarla. El primer ejercicio que tienen que hacer para calentar la voz es hablar como si fueran unos babosos. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Por qué? Para que el músculo que tenemos aquí, que permite la fonación, vaya aflojándose. Esto lo podemos hacer sin problema, como les decía Rosa Eugenia, que no haya ningún dolor, sobre todo en donde se unen las dos mandíbulas. Ahí tenemos que aflojarlo primeramente. Después, hacer unos ejercicios de cara, aflojar un poquito los ojos, la cara, darse masaje antes de empezar. Las chicas, bueno, procuren no correrse el maquillaje cuando lo tengamos, pero ni estarse jalando para poderlo hacer, no se les corra. Los labios. Los labios, obviamente, son parte de nuestro aparato de fonación, igual que la lengua. La lengua se nos olvida y no hacemos ningún ejercicio. Hay muchos ejercicios de yoga. En particular hay uno que se llama el león, que es hacer esto. ¿Qué va a permitir esto? Que toda la mugre que tenemos en la parte de atrás de la lengua, que siempre se acumula, va a empezar a salir y nos va a permitir que la saliva empiece a limpiar todo ya realmente, a lubricar nuestra boca para poderlo hacer. Esos son los ejercicios y es relajarse primero que nada. Y ahora viene calentar la voz. ¿Cómo se calienta la voz? Esto me lo preguntaban, y ejercicios muy rápidos para calentar la voz por parte de nosotros. No vamos a cantar, pero sí necesitamos una voz sostenida. Nuestro calentamiento es como para correr un maratón, no para la de los 100 metros. Hay que empezar primero con las puras consonantes. Vamos a usar un ejercicio de consonantes que nos diga cosas como aquí tienen el mejor ejemplo que yo puedo darles, que es el OM de la meditación pues la meditación en general de India, que es OM. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Que vamos a empezar a vibrar todo. El moco que tenemos y podemos tener atorado empieza a aflojarse y eso nos hace limpiar nuestro aparato respiratorio. Es una de las preguntas que me hacían. ¿Cómo podemos limpiar? Ahorita veremos la tuya, Francisco, para que veas cómo se puede mejorar. Entonces, empezamos siempre con las consonantes muy suavecito. Si lo están haciendo ahorita, van a sentir una vibración y entre más la sientan y más arriba puedan, mejor. Ahora, esa vibración la pueden hacer en 3 tonos diferentes. Primero, el que tenemos como... ahora vamos a hacerla más grave. Y vamos a hacerlo más aguda. Esto nos permite tener libre todos los accesos de aire. Como le explicaba la doctora, para poder hablar necesita uno respirar por la nariz, no por la boca. Si uno respira por la boca, el problema es que se nos va a resecar la boca enormemente. Yo estoy respirando por la nariz y además estoy aflojando ahorita todas mis partes de los resonadores que vimos. Inclusive la saliva me está brotando más y me está permitiendo que todo el mugrero que tenga yo, es muy posible que quieran sonarse o estornudan porque están sintiendo algo diferente.
Recuerden que es muy posible que hasta se mareen cuando estén haciendo eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo vibrar partes que normalmente no lo hacemos y oxigenando algunas otras partes. Ahora nos vamos a las vocales. Las vocales, ¿cómo se hace? Con los ejercicios de niños. Ma, mi, ma, me, mi, ma. Mi, ma, me, mi, ma. ¿Qué permite esto? El que esté uno abriendo la boca y tener una fonación mucho más correcta. Ahora, si nos vamos a la al calentamiento perfecto, que es una canción de cuna, la que conozcan, que se las haya cantado su mamá, o ustedes se las hayan cantado a sus hijos, o a sus gatos, a sus perros, como... Primero con la boca cerrada y haciendo un humming totalmente para que caliente. Después nos vamos a cantarla muy suavecito. Duerme, duerme, el bambino mío. Y procuren siempre irse a las notas bajas. Ahora, eso mismo lo hacen con un tono más arriba. Duerme, duerme, el bambino mío. No vamos a cantar, es simplemente estamos moviendo las diferentes partes, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante para nosotros. Y ahora, el último, Tres Tristes Tigres o cualquier otro trabalengua que tengan en el idioma que puedan hacer. Esto que nos va a permitir, el trabalenguas nos va a permitir hablar a la velocidad más rápida posible, porque nos está haciendo que las cuerdas se muevan así, más rápido. Y cuando estamos interpretando, a veces necesitamos una mucho mayor velocidad de la que estamos teniendo. Yo le ponía un ejemplo en una de las clases que estuve dando, creo que María se acuerda, de cómo pasan los del gas gritando, que gritan, ¡el gas! Esto es lo que estaba hablando precisamente Rosa Eugenia de cuando hace unos artes marciales, cuando gritan ¡hike! Y gritan que son sonidos largos y fuertes. Lo único que permite cuando estamos interpretando este sonido fuerte y alto es permitir que nosotros tengamos mayor enfoque en nuestra voz. Francisco, esto es lo que tú preguntabas. Si tú tomas aire, lo apoyas en tu diafragma y gritas el gas, hace que la A se abra totalmente y abra la cavidad. Eso te va a permitir tener un sonido mucho más fuerte. Las diferentes vocales nos dan diferentes tipos de apertura. La A, la O, la U, la I y la E. I y E son igualitas en cuanto a la colocación. La O y la U son muy parecidas, pero la A son las que permiten abrir. Y todo este ejemplo es lo que tenemos que hacer antes de empezar a interpretar. Ahora, en cuanto a la interpretación a distancia, tenemos que ver lo que es el decalage, pero mucho más largo, muy parecido a lo que se hace en televisión. La gente está oyendo sin referencia y por lo tanto yo recomiendo que en la interpretación simultánea a distancia hagamos algo como una especie de consecutiva tratando de concentrar más, no las técnicas que utilizamos en una cabina de interpretación presencial donde las personas estamos viendo su nuca y sabe que estamos ahí atrás. Cuando estamos en una interpretación a distancia, la gente solamente está oyendo algo y esto recuerden, esto lo hemos hecho muchos los que hemos hecho televisión, cuando está entrando alguien, tenemos que terminar cuando mucho 2 segundos después de que ha terminado el orador. Recuerden que en una interpretación a distancia el sonido nos está llegando y le llega a las personas con un retraso de 3 segundos. Entonces hay que tomar todo eso en cuenta. Creo que hasta ahí llego en lo que era mi parte. Estamos a 10 minutos. El cuerpo es el único que los acompaña desde la cuna hasta la tumba. El oído y la voz son quienes nos dan de comer. Cuídenlos, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Quiero dejar de compartir. Ahí estoy. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tengamos, sí podemos controlar nuestro ritmo y velocidad al interpretar hasta cierto punto, pues, perdón Francisco, pero no. Puedes controlar hasta cierto punto, como tú lo has dicho, pero si no el orador se te va adelante. Nosotros no marcamos el ritmo de interpretación, nos lo marca el orador. Claro, nosotros sabemos técnicas para poder no ahogarnos, pero si no se nos va el orador.
Branson Dancer, muy interesante. Ana Cortés, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo se enfría la voz? Ah, muy bien, esto me faltó. Una bufanda o una parte de un cuello, o los hombres tenemos la ventaja de la corbata, de algodón siempre, no hablando, dejando de hablar después de interpretar. Simplemente se calla uno, no tomen nada o tomen un poquito de agua, primero, como les decía Rosa Eugenia, caliente, que está a la misma temperatura, y vayan bajándole poco a poquito, pero siempre cuando toma uno agua, hace uno esto. Toma uno el agua. Se hace uno el buche y lo traga. ¿Por qué? Para que el agua se ajuste a la temperatura que tiene la boca. Y si van metiendo un poquito más fría, no helada, pero un poquito más fría, se va ajustando y es la forma en que se enfría la garganta. ¿Qué podemos? Ay, perdón, aquí me está brincando. Muchísimas gracias por compartir. Claudia Aguilar, hola Claudia. Qué maravillosa sesión, gracias, 1.000.000 de gracias. María del Valle, María Boatwright, que salió muy sexy. ¿Qué edad? Con la edad perdemos el oído, tenemos que subir el volumen, pero eso causa que hablemos más alto. Es una paradoja que a veces se nos olvida que ocurre. Un compañero siempre nos debe ayudar a reducir el volumen. Totalmente de acuerdo contigo, Ernesto. Cuando, voltearse al intérprete y decirle, bájale, bájale, que es lo que les decía yo que es nuestro eslogan, bájale. Y sí, con el tiempo uno perdiendo el oído, pero no por necesidades nuestras, sino simplemente por el envejecimiento, ¿no? Si va muy rápido el ponente, también tenemos a subir el volumen de la voz. Completamente de acuerdo, Esther. Sí, pero eso nos ayuda si tenemos el audífono acá, empezamos a sentir cómo vamos bajando de volumen o cómo vamos aumentando el volumen. Por eso siempre es importantísimo oírnos. Y sobre todo ahora en la interpretación a distancia, en que es un medio frío, como por eso a la gente no le gusta ver teatro a través de la televisión, porque hay medios fríos y medios calientes, por ahí recuerdan lo que decía McLuhan, ¿no? Entonces, en la interpretación presencial es un medio caliente, un medio cálido, la interpretación a distancia es un medio frío, y entonces tenemos que tomar otro tipo de consideraciones. ¿Qué más nos dicen? ¿Eso cómo se puede evitar? No sé cuál era. ¿Hay alguna forma de seguir interpretando la genética? Muchas gracias. La pérdida de audición natural y o genética es algo que tenemos que afrontar. ¿Hay alguna forma de seguir interpretando? Yo creo que sí, Joyce. Lo que es importante es que actualmente te cuides y que la audición que tengas ahorita la sigas manteniendo. Digo, yo a mi edad sigo teniendo muy buena audición, claro, no es lo mismo cuando tenía 22 años. Algo recomendable para nosotros, así como las mujeres van una vez al año con el ginecólogo y nosotros vamos con el urólogo una vez al año también, es importantísimo una vez al año ir con un audiólogo o con un foniatra, así como también ir al otorrino. Todas estas cosas pueden prevenirse. Entre más volumen pongan a la hora que estén interpretando, más opciones tienen de lastimar su oído. Entonces hay que cuidar todo esto. Y recuerden, los oídos se limpian con las orejas, o sea, no se limpian. Eso tiene uno que ir una vez, por lo menos una vez al año, a que le saquen la cerilla que tienen. La cerilla acumula mucho vello también en hombres y mujeres, lo cual hace que se tape. Si nosotros perdemos a un poco de audición, a veces no es tanto por la edad ni por otras causas, es porque tenemos tapones de cerilla y nos las tienen que sacar y de pronto dices, ay caray, sigo oyendo muy bien. Entonces hay que prevenir eso. ¿Qué más? Con los codos, exactamente, se limpian con los codos. ¿Cómo le harían? Pues no hay forma, ¿verdad? Excelente participación, gracias a nuestros ponentes y gracias a todos los asistentes por estar en este taller. Eso es de la parte de la comisión. Pues estamos a 5 minutos de terminar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, les recordamos que este sábado Mariela nos ha ofrecido un seminario sobre capacitaciones de negociación para
el post-COVID-19, que valdría la pena hacerlo. Como comisión, tomo la voz de ellos, aunque yo no soy exactamente su observador. Quería yo comentarles que estamos trabajando en un video donde el documento que sacamos originalmente, que fue un trabajo maravilloso, gracias a toda la comisión por haberlo sacado en tan poco tiempo y con tal precisión, pero lo vamos a sacar en un video para que el colegio pueda llevarlo a todo mundo, miembros y no miembros, y que sigamos a la vanguardia en lo que es la interpretación a distancia. No sé si tengan alguna otra pregunta más. Creo que ya contesté todos. Perdón. Sí, tenemos a subir creo que es todo. ¿Cuál es la voz de cabeza que usan los cantantes? Ah, Roberto, esto va para ti directamente. Un ejercicio rápido para todos. Tápense la nariz y hablen. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo suena esto? Suena así. Entonces, cuando permito respirar, y hay un ejercicio muy práctico que es simplemente jalar aquí, en estas partes, para permitir que haya mejor entrada de aire. La voz de cabeza es utilizar el mero resonador en el paladar. Tenemos un paladar duro y un paladar blando. Traten de proyectar la voz directamente hacia el centro de la cabeza. El mejor ejercicio para hacerlo, ahorita me es un poco difícil porque estoy sentado, pero es agacharse, utilizar el OM y decir OM hasta abajo donde puedan para que sientan cómo empieza a vibrar este OM aquí arriba de la cabeza y luego se levantan. Esto es lo que permite hacer la diferencia entre hablar claramente y hablar con la voz tapada, la voz nasal. Aquí, Francisco, también es la forma en que vas a proyectarla. En el momento en que sientas que tienes aquí arriba tu voz, va a estar resonando ahí y es la voz que debemos usar nosotros, no nada más los cantantes. Ahí debemos colocar nuestra voz para aguantar este maratón de media hora, de una hora, de hora y media, de 2 horas y seguir hablando y hablando y hablando y con voz sana y que no nos lastime. No sé, espero que sea claro y si no, el día que te vea en persona te pongo unos ejercicios, Roberto, igual a ti, Francisco, porque los hombres tenemos un poquito de diferencia en cuanto al equilibrio. Ya saben, las mujeres tienen un equilibrio de cadera, nosotros tenemos un equilibrio arriba, entonces hay que aprender cómo hacer que la voz vaya directamente y ya la coloque uno. Y cuando se levanten, por favor, no se suelten hablando como tarabillas, ni tampoco hablen por teléfono de inmediato gritando. Siempre al levantarse, antes que otra cosa, lavarse los dientes y nada, tomen un trago de agua para que se lubrique y entonces ya podrán decirle quiero mi desayuno, denme hot cakes, hablen por teléfono, lo que quieran. Al levantarse es uno de los momentos más peligrosos para la voz de un intérprete. Hay estudios del peligro del choque del audífono si el intérprete ya usara implante coclear o no hay un rebote. No sé, Alma, fíjate, necesitaríamos preguntarle. Hoy en la tarde, en la sesión que tenga con la doctora, le voy a preguntar. Eso realmente no lo sé. Lo que sí sé es que el problema es que cuanto más adentro y más aislado tengamos el audífono, más problemas vamos a tener. Sobre todo, ya saben, el típico de se oye. O el típico también de que de pronto le apagan un micrófono y nos da un zumbido. Todo eso es en detrimento de nuestros oídos. Francisco, ¿no vas a mandar la grabación de esta sesión y copia de tu PowerPoint? Sí, sí se las voy a mandar, claro. La comisión, no sé si ahorita Lorenia, que es nuestra anfitriona para este Zoom, nos pueda decir qué vamos a hacer, pero seguramente lo subiremos. Estamos en pláticas con Mónica y con Hilda para poder tener nuestro propio canal de YouTube para que ahí subamos esto y subamos los próximos videos que tengamos. La idea de la comisión es hacer una serie de seminarios, estos webinars, como se llamen, que en diferentes temas en cuanto a la interpretación y los tendremos ahí para capacitación de nosotros. Y sí, con mucho gusto les mando mi presentación, mi PowerPoint, se los mando al correo grupal para que lo tengan.
Mil gracias, Edna Cerf, a las personas que organizaron esto ayer. Mil gracias a la doctora y a Sergio por su tiempo. Gracias a ti, Edna, porque ayer le pedí un favorzote. Le dije, quiero mandarle regalar a la doctora nuestros libros y no me daba tiempo y porque tenía miles de cosas de hacer y ella gestionó, hizo todas las cosas. Ya después te hablo para pagarte. Gracias a la comisión, a Sergio, a la doctora y a todos, de María del Valle. El COMIN nos puede dar un certificado de existencia. Por supuesto, nuestra idea es a la larga, que es parte de la comisión y es una cosa que estamos discutiendo, es que tengamos un certificado de asistencia de haber tomado estos talleres. Es decir, se cumplieron con 2 horas de un seminario del cuidado de la voz y el oído para intérpretes y ojo con el ojo. También recuerden siempre también del ojo, me faltó esto. La pantalla que estamos viendo todo el tiempo cada 10 segundos deben participar, parpadear por lo menos y voltear a ver otras cosas y en el intermedio cuando puedan usar gotas, lágrimas artificiales, algo que su oftalmólogo les recomienda. Es importantísimo para la resequedad de los ojos en la interpretación remota. Muy buen trabajo de coordinación, anfitriona Lorena Rincón del Ángel, muchísimas gracias. Fue Joyce y Francisco, gracias a todo. Qué bien, ¿cuándo enviarán el certificado? Me voy a poner de acuerdo con Mónica, que es quien debe hacerlo. Es por parte de Mónica como la presidente y por parte mía como el conductor de este taller y con mucho gusto los enviaremos. No sabemos si lo tendremos que hacer por forma electrónica por el momento, pero nos da mucho gusto que hayan participado, Lucila, muchas gracias. ¿Quién más? Usar lentes con protección contra la radiación. Fíjate que eso es una pregunta que me hizo Lupita Becerra hace un día y medio. Le dije, hasta donde yo sé, ya no se usan, hasta donde yo sé. Ojalá alguien pueda darme esa información. La gente que utiliza anteojos para verlos, bueno, están protegidos. Los que no usamos los anteojos para ver la pantalla, tenemos más directo. Creo que es un tema que podríamos hablarlo. Quiero invitar a un médico oftalmólogo con el que he trabajado mucho tiempo y que es muy amigo mío, para que nos dé una plática sobre el cuidado de los ojos. Yo en particular les di las distancias ahorita, que fueron los que me dieron, ponerse las gotas, pero sí vale la pena que tengamos información médica, porque siempre nos preocupamos los intérpretes sobre la lingüística, sobre las técnicas de interpretación, la consecutiva maravillosa de pura memoria sin notas que hace Hilda, todas estas cosas que son parte de una técnica de interpretación, pero nos olvidamos de nosotros como seres humanos. Y creo que como seres humanos hay que protegernos. Sin salud no podemos interpretar. Entonces, eso es una de las cosas que siempre me ha preocupado a mí, una comisión de la salud, lo vamos a tomar en cuenta. Gracias a todos, nos dice Alejandra Maguire. Francisco, recomendación al chatear, mandar sus mensajes al panelista y atendís para que todos veamos las preguntas. Muy bien. Nos comentas saber de salud de la espalda, porfa. Sí, es la Mariana. Yo esto lo puse al principio, la recta. Inclusive hay 2 ejercicios que recomiendan los ortopedistas para cuando estamos interpretando. Utilizar un collarín suave, las primeras partes para acostumbrarnos a que el cuello siempre esté derecho y utilizar una faja como de cargador para no inclinarnos. La faja nos obliga a estar siempre rectos y hablando directo. El collarín ayuda muchísimo. Claro, no lo van a usar todo el tiempo, o sí pueden usarlo, pero lo que permite el collarín es que no se doblen las cervicales y además que en el cuello tampoco haya tensión. Creo que es importante. Pues creo que ahí terminamos, son las 2:04. Muchísimas gracias a todos y nos seguiremos viendo. ¿Alguna otra cosa más? Nuestra anfitriona quiere comentar alguna cosa sobre cómo se hace.